Buen día, mi nombre es Juan Diego Montiel Mosquera. Hoy voy a presentar lo que es la industria del cuero y las afectaciones ambientales que se presentan en esta industria. Puesto que el cuero es un material que se trata con químicos, entonces es una de las particularidades que va a afectar al agua y también a la salud de las personas que trabajan en ella, por los gases que se liberan al generar el encurtido de los cueros. Bueno, entonces acá vamos a tener los problemas que presenta esta industria. Entonces es el uso de los recursos naturales como es el agua. Se producen cantidades significativas de polvo de sulfuro que es generado a través de la degradación de la carne que tienen los cueros. Entonces esto va a hacer que se liberen estos ciertos gases que pueden afectar a la salud de las personas. Es como un olor a huevo podrido, que es el olor característico del sulfuro de hidrógeno. Libera químicos en el agua. También al tratar el SEO se van a liberar cierto tipo de químicos, ya sea los metales pesados como es el cromo y también a veces se liberan unas sustancias que se llaman hidróxidos de zinc, que es dependiendo de cómo es el tratamiento de estos materiales. Los lixiviados es la forma en la cual se degradan los objetos orgánicos, en este caso es la carne. Listo, continuamos con nuestro proceso de encurtido. Entonces esto se va a partir en tres fases, que es el ribera, el curtido y el acabado. Entonces lo que se busca es poder conocer cuáles son esas partes importantes en esta industria y reconocer cuáles son los productos que se están usando a lo largo de la producción del cuero. Entonces, en la preparación vamos a hablar del proceso en el cual se va a alistar la piel, se va a limpiar, se va a tratar. Hay dos tipos de tratamientos. Hay uno que se va a usar con cuero, que es para piel que se va a teñir, y otro que es sin cloro, que es la piel que se va a quedar de un tono similar al que se está teniendo en cuenta, que es el 70% es del cuero que se va a tratar con cloro y el otro 30% es el cuero que no se va a tratar. Bueno, entonces vamos a seguir con la preparación, que ya es los desechos que se van a sacar del proceso. Bueno, después sigue el remojo. En remojo ya se van a tratar con sales, como es la sal de cocina, la normal. También vamos a usar el proceso de limpiado de este proceso, que en este vamos a sacar todos los residuos que quedan, ya sea estiércol de las vacas. También se va a limpiar el proceso de, ¿cómo se llama? De, de, de la sangre, de la materia fecal de las vacas en este proceso. Después vamos a seguir con una fase que se va a usar el agua, cal y el sulfuro de sodio, que el sulfuro de sodio, que más a continuación vamos a hablar de él, es un producto altamente contaminante y tóxico. Entonces, en una parte ya vamos a hablar de ese residuo. También vamos a estar hablando de las materias orgánicas de la piel, de todo lo que vaya a quedar como residuo de los desechos que van a tener. Entonces, acá lo tenemos dividido: insumos y residuos. Entonces, esto va a ser un proceso muy tedioso de conocer cuáles son estas partes de lo que se queda como residuo. Entonces, eso es lo que nos importa, el tratamiento de estos productos que están en el lado de los desechos, que son estos. Entonces, estos son los desechos que se van a estar moviendo a lo largo del proceso. Entonces, vamos a tener que, se va a tener aguas negras, aguas grises, en este caso, sal, materia orgánica, pelo y cal, y el sulfuro de sodio. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: la sal es un alterador del pH del agua. Entonces esto va a hacer que el, el agua salada baje, se estanque en los ríos. Y digamos que cuando se fusiona con el sulfuro va a quedar en el suelo de las aguas, de las fuentes hídricas. Entonces esto va a hacer que se afecte a toda la fauna que se alimente de la zona inferior de las fuentes hídricas. Entonces se van a quedar almacenados. Entonces lo que se busca es que en este proceso
esta agua que nos queda acá de desecho sea tratada antes de poder ser liberada. El descarne ya es el proceso donde ya se le va a quitar todos los residuos, todas las excesos de carne, donde va ya a quedar todo el desecho orgánico. También va a salir como un estilo eh, eh, de arena de lodo, que es producto del concentrado de los productos químicos, de las grasas que se van a elevar y van a salir como un estilo de espuma. Después vamos a hacer el dividido, que es el recorte y del descarne. Entonces esto es hacer como el intento de ver qué partes son las potenciales y cuáles son las que nos sirven. Entonces de una vez se cortan para no seguir con el proceso con esas partes afectadas. Después sigue el encurtido. Bueno, en el encurtido vamos a tener el agua, que es el descalado o despurga, que es como el proceso donde se vamos a tener como resultado de desecho el amoníaco, aguas de desecho, aguas negras, y también pues es como ese proceso donde el material se está tratado con químicos. Después vamos a tener algo que va a ser algo más afectante, que es usar ácidos en la piel del cuero para poder tener la mejor delgadez del cuero y poderlo así moldear y amasar. Digamos que este proceso ya es el proceso más contaminante, puesto que ya se van a tratar con las mismas soluciones que vienen de atrás, ya la sal, el amoníaco, el sulfuro de sodio, va a ser muy afectante para esta parte del proceso. Entonces acá los tenemos como la sal y el sodio. El rebajado es las virutas, el pelo de las vacas, que es una forma de contaminación muy particular, puesto que el cuero suelta el cabello y este cabello va a ser como ese olor al sulfuro, que es la parte en la que se siente ese gas tóxico que no podemos inhalar. Entonces acá ya la viruta es esa parte donde queda el residuo de los pelos. Para el acabado, entonces, esta ya tiene aguas anilinas y aceños, que ya son parte de los colorantes, que ya los colorantes son otra parte tóxica, digamos, el proceso de manejar estos residuos como lo son los tintes azules, verdes y amarillos, son los más contaminantes. También el rojo es uno de los más contaminantes. Eh, las soluciones de encurtido, pues eso tiene el residuo que es el cromo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que es una de las partículas que se van a liberar debido a los tintes. Los tintes tienen unas características de metal, ya que los cueros se pueden tratar con metales pesados. Entonces, estos pueden tener metales en sus propiedades y pueden ser tóxicos para el agua. También tenemos que tener en cuenta que el cromo, al ser a uno de los elementos más pesados, puede afectar al ADN, entonces afecta a la fauna. El proceso del secado, pues este ya lo tenemos controlado con eh, solventes y por formulaídos, que los formulaídos son una especie de segregación que botan los cueros a la hora del secado, entonces es otro proceso de desechos. Y también, ya para la última parte, es el uso de solventes y lacas. Esto es para darle ese acabado brillante a los cueros, que queden relucientes, y cuando se los corta, pues este proceso los va a tener ahí, pero también se liberan esos gases como efecto invernadero. Entonces continuamos con nuestro primer elemento, que es el sulfuro de sodio, que es un elemento tóxico. Entonces este es corrosivo con la piel. También lo vamos a tener que es venenoso. También es que su desecho no se pueden dejar en espacios abiertos, o sea, no se pueden dejar en bosques, en fuentes hídricas, puesto que va a ser altamente tóxico. Tiene que tener mucho cuidado a la hora de que se le caiga en alguna parte de la piel, también a la hora de respirar. Vamos a tener en cuenta que va a estar declarado por la H32, la H311 y la H314.
También la H400, que esto lo declara como un elemento no apto para el consumo. Es importante mencionar que al liberarlo en el agua va a ser contaminante para a la fauna que se encuentra alrededor de esta industria. Por último, vamos a tener en cuenta el amoníaco, que el amoníaco a lo que lo usan los operarios van a tener ciertos síntomas que son la ingestión. Es peligroso. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, daños en los labios y en la boca, en el esófago. Al respirarlo se les va a entrar a los pulmones y les va a afectar la vía aérea. En la inhalación de los vapores, esto es irritante y corrosivo y muchas personas pueden eh, comenzar a tener falencias a la hora de tener un cáncer de laringe y de garganta. La disolución concentrada puede producir quemaduras severas. Esto puede hacer que la persona pierda la piel al momento de caerle en la piel, y en los ojos puede dañar la ceguera. Eso es un proceso altamente peligroso. Este elemento tiene que ser contenido, ya que su temperatura de emisión es muy baja, que son 11 grados. Entonces es importante tenerlo bien almacenado y refrigerado. Es corrosivo, tóxico y también no lo podemos dejar en el ambiente. Bueno, entonces, ¿por qué afecta el agua? Entonces, es una sustancia que se libera en el agua. Entonces, podemos hablar del hidróxido de calcio, el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Como lo pueden ver observado acá en esta imagen, vamos a tener presentado la forma en que la alcalinidad del agua es afectada, ya que con estos elementos va a hacer que la agua pierda su propiedad y sea más alcalina. El agua tiene un pH de 7 a 8%. Entonces esto puede afectar el desarrollo de las especies que se ven rodeadas en estas áreas. Y para concluir, pues lo que queremos también mencionar es como las técnicas de reducir el impacto de la industria. Entonces, separar el almacenamiento de los residuos, ya sea los químicos, el amoníaco y el sulfuro de sodio. La sal también tenemos que intentar contener esa salinidad que tiene. La cal también es uno de esos procesos donde tenemos que eh, limitar ese uso de esa cal, sino que intentar reducir y purificar toda esa agua. Recolección interna y transporte de los residuos. Los desechos podemos también hablarlo de cómo ser más eficientes con esa área de los residuos que van a quedar, que son las espumas, las aguas negras y también los recortes que se van a presentar. El almacenamiento en centros de acopio. También es muy importante saber dónde se van a dejar los residuos sólidos y también los químicos, puesto que muchas empresas manejan los residuos químicos como si fueran inofensivos, pero ya vimos anteriormente cómo contaminan a diferentes grupos de especies o de zonas. El tratamiento de los residuos sólidos es poder conocer cuánta es la producción que se está haciendo y cómo lo podemos hacer. En este caso va a ser el agua, que va a ser importante que las plantas de cuero tengan una planta de tratamiento de aguas para ser liberada. Posteriormente, pues en Colombia hay unos ciertos recursos que avalan que una empresa de afuera pueda producir de manera sustentable el agua que está usando y asimismo tiene que liberarla de manera como se le entregó o en las condiciones más aptas para el consumo. La identificación y clasificación de los residuos peligrosos, esto lo hablamos con los químicos y los riesgos que van a presuponer, puesto que es muy difícil manejarlos. También programas de manejo de estos residuos y disposición final, es saber hacia dónde se van a dirigir a estos elementos. Entonces, con esto podemos concluir. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan podido captar la idea de cómo afecta la industria del cuero el ambiente y cómo son los tics o impactos que van a tener eh, para mejorar esta industria. Muchas gracias, fue Juan Diego Montiel y con esto concluimos. Muchas gracias.